Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la aplicación de la Ley 1908 en los procesos penales. Esto pues con ocasión a que ha venido en auge su aplicación, pues una ley que se fundó o se creó en el año 2018. La Ley 1908 crea herramientas para combatir, investigar a los grupos de delincuencia organizados y grupos armados organizados. Esta norma, en el artículo segundo, nos define qué es un grupo armado organizado y qué es un grupo de delincuencia organizada. Los grupos armados organizados, a grosso modo, pues son unas organizaciones, un grupo de personas organizados con mando militar y que tienen la intención de tener un control territorial, y ese control lo ejercen a través de la fuerza con las armas para combatir entonces a la fuerza pública, a generar violencia o generar zozobra a la población civil y para combatir entonces también con otras organizaciones delincuenciales o grupos armados organizados. Y para su conformación o su estatus o reconocimiento como grupo armado organizado se logra a través del Consejo Nacional de Seguridad, quienes lo categorizan como tal. Los grupos de delincuencia organizados, por el contrario, se definen como un grupo de personas, de tres o más personas, para cometer delitos con arreglo a la Convención de Palermo, con la intención pues, de tener beneficios materiales. ¿Qué nos dice la Convención de Palermo? La Convención de Palermo es una norma de carácter pues, internacional que nos define los delitos graves, que son los que cometen los grupos de delincuencia organizados. O sea, ya en la Convención de Palermo, los grupos de delincuencia organizados son de carácter transnacional su actuación, no así en nuestro territorio colombiano. De acuerdo al inciso segundo de esa definición, o de ese otro segundo inciso donde nos definen los grupos de delincuencia organizados, donde dice que las personas que pueden ser catalogadas como tal en un grupo de delincuencia organizado cuando comete cualquier delito de nuestro Código Penal. Pero pues precisamente si miramos la Convención de Palermo nos indica que los delitos graves son aquellos que tienen una pena superior a 4 años. Para el caso de Colombia, la mayoría de los delitos superan esa pena. Entonces la gravedad tendrá que ver precisamente con su accionar en el territorio. Esa misma norma nos trae en un título tercero pues mecanismos para el sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados, pues esa aplica únicamente para ellos. Se diseñan entonces esas estrategias para la investigación, donde la fiscalía va a contar con un tiempo más amplio para poder investigar a este grupo de personas que se dedican entonces a esta delincuencia, y se diseñaron también unos artículos para que cuando una persona sea privada de la libertad de manera transitoria, esto pues de acuerdo a las medidas de aseguramiento, ese tiempo de la medida de aseguramiento se prolonga hasta por 3 años, esto es en el artículo 307A, y se define entonces en el artículo 313A también unas condiciones específicas para el peligro para la comunidad como criterio objetivo también, y se define las causales de libertad del artículo 317A también con unos tiempos mucho más prolongados. Esto es importante tenerlo claro entonces cuando estamos hablando de un grupo armado organizado, cuando estamos hablando de un grupo de delincuencia organizada, y cuál es su diferencia con los grupos de delincuencia común organizada y los grupos armados organizados residuales. Para los grupos de armados organizados, pues tendríamos que tener un conocimiento de la historia colombiana frente a la formación de las guerrillas, el paramilitarismo, toda su degradación, hasta convertirse en la actualidad en lo que hoy se denominan grupos armados organizados, que utilizan entonces las armas para ejercer un control territorial y combatir a la fuerza pública. Entonces allí se encuentran el ELN, el Clan del Golfo y los grupos armados residuales, así se han denominado a las disidencias de las FARC. Vemos entonces en ello la característica del uso de las armas. Para el caso de los grupos de delincuencia organizados, como decíamos, en la Convención de Palermo se habla de que estos grupos de delincuencia organizados tienen un carácter transnacional
pero en Colombia también se pueden cometer solamente en el territorio y se denominan entonces grupos de delincuencia organizados. Su alcance geográfico se limita al territorio nacional. Estos grupos de delincuencia organizados en ocasiones funcionan como outsourcing o colaboran con los grupos armados organizados para tener cierto control de determinadas actividades, como pues podrían ser entonces los delitos muy graves como el homicidio, como el secuestro, como extorsiones, pero a nivel, pues digo, nacional, o tener un alcance si se tiene un outsourcing, tienen un convenio entre estos grupos de delincuencia armados, entre los grupos de delincuencia organizados y los grupos armados organizados, pues podríamos estar hablando de un grupo de delincuencia organizado. Y los grupos de delincuencia común organizados, pues también pueden cometer delitos como, bueno, delitos menos graves, pero pues igual tienen penas muy altas. Y volvemos a hablar entonces de la extorsión, podemos hablar también del hurto, y sin embargo su alcance está en un campo geográfico, en un territorio más reducido. Podemos encontrar en las ciudades, en distintos barrios, grupos de delincuencia común organizados que se dedican entonces al hurto, a la venta de estupefacientes y a las extorsiones, pero vuelvo digo, en un campo geográfico reducido. No así los grupos de delincuencia organizados, que tienen un espectro de acción mucho más amplio porque pues su estructura lo permite, y pueden delinquir entonces personas en asocio desde distintas cárceles de Colombia, que pues así lastimosamente ocurre, y desde estas partes del territorio, utilizando entonces esos nombres de los grupos de delincuencia organizados, los grupos armados organizados, para cometer este tipo de conductas. Esa sería la principal característica, y es el alcance geográfico que tiene el accionar de cada uno de estos grupos. Vemos que esa diferencia ha de ser señalada entonces por la Fiscalía General de la Nación. Nos referimos a esto porque precisamente es un pronunciamiento de la Corte del 131.450 del 23 de junio del año 2023, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, nos refería que la aplicación de la ley 1908 hemos de referirnos a su teleología, a su intención entonces del legislador de regularizar o de judicializar este tipo de grupos, porque su antecedente es la Directiva Ministerial 015 del año 2016, que nos definía los grupos de delincuencia organizados y los grupos armados organizados como segregación de lo que fueron las BACRIM. Las BACRIM pues, fue una denominación que también se le dio a todos los grupos de delincuencia que se generaron después de los procesos de desmovilización de los paramilitares o de las AUC. Entonces, esto es importante también tener en cuenta, que para poder catalogar alguno de estos grupos habrá que tener conocimiento sobre el desarrollo histórico de las violencias y de las guerrillas y los grupos paramilitares para descender a lo que hoy son grupos armados organizados. También la Corte Suprema de Justicia, en múltiples autos, cuando define la competencia de el juez que puede llevar el conocimiento de unas audiencias de libertad, en este caso, como lo establece la norma, la ley 1908 del año 2018, los competentes son los jueces de control de garantías con función de ambulantes. Esto porque pues así fueron creados en el artículo 26 de dicha norma, para conocer de las audiencias de estas organizaciones criminales. La Corte, entonces, en esos múltiples autos de definición de competencia, indica que la categorización o la vinculación de la persona procesada con un grupo armado organizado o grupo de delincuencia organizado ha de hacerse desde la formulación de imputación, es decir, que acá habría que hablar sobre los hechos jurídicamente relevantes sobre la existencia de ese grupo de delincuencia organizado o grupo armado organizado, su conformación y la vinculación de la persona con esta organización. No es simplemente la enunciación de la existencia del grupo y que la persona cometió un delito aislado y ya. No, ahí precisamente es lo que ha hecho la Corte, es enmarcar esa situación fáctica con la cual se está investigando a la persona, porque, como se dijo, las consecuencias de la privación de la libertad
en las medidas de aseguramiento, pues en los delitos comunes la privación de la libertad puede tener una duración, esa medida de aseguramiento, de 1 año, prorrogable por otro, que es lo que establece el artículo 307, pero para los grupos de delincuencia organizados y los grupos armados organizados, la privación de la medida de aseguramiento, la vigencia de esa medida de aseguramiento puede ser hasta de 3 años, prorrogables por otro. Veamos entonces también las causales de libertad son mucho más amplias en el tiempo para poder investigar. Entonces, lo importante es que la fiscalía lo defina desde la formulación de imputación o desde la acusación, toda vez que tiene unas consecuencias en cuanto a la competencia de los jueces y la afectación del derecho a la libertad. La relación fáctica debe ser de tal entidad que, pues vuelvo a digo, se reconozca ese grupo de delincuencia. Entonces, para concluir, es importante resaltar entonces que la diferencia entre los grupos de delincuencia común organizados, los grupos de delincuencia organizados, está en su acción, en su campo de acción, en su rango, porque pues los delitos precisamente pues pueden concurrir, que vuelvo digo, son la extorsión, el hurto y el tráfico de estupefacientes. Los caracteriza bastante. Y los grupos armados organizados pues es el uso de la fuerza o de la violencia a través de las armas, que también pues están los grupos armados organizados residuales, que son la denominación que se le dio a todas aquellas disidencias de las FARC. Espero pues que esto sea de ayuda para que puedan definir en su oportunidad si se trata de un grupo de delincuencia organizado o un grupo de delincuencia común organizado. Muchas gracias.